amigos, amigas, que nos siguen a través de Telesalud, del Instituto Nacional de Salud del INE. Hoy nuevamente vamos a abordar un tema muy importante, como es medida de prevención y control de la tuberculosis en establecimientos de salud. Para ello, la licenciada especialista del Instituto Nacional de Salud del Niño, Giovanna Azañero Saona, estará con ustedes durante varios minutos a fin de presentar este importante tema donde estaremos capacitando, orientando como institución, como ente rector de la pediatría a nivel nacional. La licenciada Giovanna Azañero es del servicio de neumología de nuestra institución. Eso sí, comentarles que esta participación está siendo transmitida también a través del canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño y ustedes podrán hacer sus consultas en el transcurso de la presentación para luego consultarle pues nuevamente a la licenciada y ella pueda responder sus inquietudes. Adelante, licenciada, a esta nueva presentación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Como bien dice, el tema que vamos a compartir el día de hoy es sobre las medidas de prevención y control de la tuberculosis en los establecimientos de salud, ¿no? A ver. Recordemos que en nuestro país la tuberculosis es una enfermedad que es considerada prioritaria para su prevención y control dentro de un enfoque de salud pública, ya que es una enfermedad que afecta al paciente, a la familia y a la comunidad por la forma de la transmisión, ¿no? Y no solo a ellos en general, sino también está en riesgo la transmisión de la tuberculosis al interior de los establecimientos de salud, por lo que es muy importante reducir este riesgo a través de la detección precoz y el tratamiento oportuno de los casos de tuberculosis. Por ello es que se ve la necesidad de planificar acciones concretas para controlar esta enfermedad a partir de la elaboración de normas, de guías y módulos que sirvan para el control y prevención de la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Es así como el ente rector, que en todo caso es el Ministerio de Salud, ha elaborado un módulo de capacitación para todo el personal, ¿no? Llamado Control de Infección de Tuberculosis en Establecimientos de Salud. Y es a partir del cual es que se basan todas las actividades de prevención y control de tuberculosis en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional, ¿no? Cada uno de acuerdo al nivel de atención que corresponde, ¿no? El primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención, que en este caso es nuestro instituto, ¿no? Muy importante saber para iniciar todo y a partir de ahí realizar nuestras actividades es conocer la transmisión, ¿no? De esta enfermedad. Nos pasó a veces con el tema del COVID que no sabíamos cuál era la forma de la transmisión de esta enfermedad que se nos presentó y no sabíamos qué acciones tomar del momento, ¿no? Y nos sorprendió, nos tomó a todos, como repito, de sorpresa, ¿no? Y no sabíamos cómo actuar, qué tratamiento dar, cómo prevenir, etcétera, ¿no? En el caso de la tuberculosis ya es una enfermedad muy, muy antigua, prácticamente desde que el hombre está en la tierra, creo. Entonces, la transmisión la conocemos, pero es importante recordarla, ¿no? Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite de persona a persona a través del aire, ¿no? Cuando las personas afectadas con tuberculosis pulmonar o laringia tose, estornuda, habla o canta, se propaga en el aire núcleos de gotitas infecciosas que contienen el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Una bacteria que mide en promedio 1 a 5 micras de diámetro, ¿no? Las cuales pueden permanecer suspendidas en el aire por varias horas, dependiendo del ambiente en el que se encuentra, ¿no? Saber también, recordar que la tuberculosis resistente se transmite de la misma forma que la tuberculosis sensible a los medicamentos, ¿no? No es que es porque es resistente va a transmitirse más rápido o algo distinto, ¿no? Es la misma forma de la transmisión. La diferencia es que es una bacteria, la que se transmite es una bacteria sensible a medicamentos y otra es una bacteria resistente a los medicamentos antituberculosos, ¿no? La tuberculosis extrapulmonar rara vez es contagiosa, ¿no? Salvo casos como la TBC laringia,
¿no? O TB en la cavidad oral o abscesos o lesiones donde la concentración de microorganismos es alta, ¿no? Por ejemplo, en una TBC ganglionar, cervical, ¿no? Que está supurando y muchas veces se ha tomado muestra de ahí y se ha encontrado el Mycobacterium ahí en esa secreción, ¿no? Dentro de los establecimientos de salud, la transmisión de la tuberculosis depende de diferentes factores, ¿no? Relacionados con el paciente, con el personal de salud, que la visita que llega a ver a nuestro paciente y de otros pacientes también. También es importante factores relacionados al ambiente mismo del establecimiento de salud. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, a ver cuáles son los factores relacionados al paciente. La contagiosidad, ¿no? Ver si el paciente es, tiene resultados de baciloscopía positiva, ¿no? Está en este momento contagiando, ¿no? La proximidad que tienes del paciente hacia otras personas, las visitas o otros pacientes o el mismo personal de salud, la duración de esa proximidad, la frecuencia de exposición. Si es que este paciente toma las medidas para evitar la transmisión, si usa mascarillas, si se cubre la boca para toser, al hablar, ¿no? Si cumple con las medidas básicas, lavados de manos, etcétera, ¿no? Para evitar la transmisión. Si es que recibe tratamiento y si este tratamiento es supervisado o no, ¿no? Es muy importante la adherencia a las medidas de control y el cumplimiento del tratamiento estricto bajo la supervisión, lo que conocemos como el DOTS, que es directamente observado, la supervisión del tratamiento directamente observado para evitar justamente los abandonos, los fracasos y que llegara a curarse en el caso que requiera el tratamiento antituberculoso, ¿no? O simplemente si es un contacto o recibe tratamiento preventivo, es importante también observar el cumplimiento del tratamiento indicado por el médico, ¿no? La susceptibilidad también es importante si es que responde o no al tratamiento que se le ha dado, ¿no? Hay que ver si el paciente responde, si es que es sensible o no, o resistente a los medicamentos que se le está administrando, ¿no? La clínica y la bacteriología, ¿no? Se le hacen sus controles, si es que hay ganancia de pesos, ¿no? Si hay mejoría clínica y bacteriológica y radiológica, ¿no? Entonces, todo ello va a influenciar, ¿no? Factores que pueden poner en riesgo si es que vemos que el paciente está fracasando, ¿no? Y en todo caso seguiría bacilífero de repente si es que no se le da el tratamiento adecuado y el paciente no mejora, entonces va a seguir contagiando probablemente porque no hay un adecuado tratamiento en el caso específico, ¿no? También si es que sigue sometiéndose a procedimientos que producen tos, hay que tener mucho cuidado porque constantemente se le tiene que estar haciendo los controles de baciloscopía, ¿no? Mensuales, importante para saber justamente si hay mejoría o no respecto al inicio del tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los factores relacionados con los trabajadores de salud, las visitas y otros pacientes, ¿no? Como decía antes, la proximidad, la duración, la frecuencia con que nos exponemos, ¿no? O se exponen las visitas a un paciente con tuberculosis, ¿no? ¿Qué tanto tiempo estamos frecuentándolo? ¿Cuánto tiempo estamos con ellos? ¿No? Si es que cumplimos, si es que somos adherentes a las medidas de control de infecciones, ¿no? Si es que cumplimos con usar la mascarilla, mantener 1,5 metros de distancia, porque justamente ¿no? Para evitar el contagio directo, ¿no? Ver que nuestro paciente reciba su tratamiento, que cumpla, hacer las coordinaciones para justamente ir cortando la cadena, ¿no? Y el estudio de los contactos cercanos a este paciente, ¿no? Y la susceptibilidad de cada personal, ¿no? Que puede ser intrínseca o adquirida. Los factores relacionados al ambiente, ¿no? Esa es una de las debilidades de muchos establecimientos de salud a nivel nacional, ¿no? Y nosotros no escapa a veces a este factor, ¿no? Que son justo las características fijas, tipo de ambiente, el flujo de pacientes, dónde se ubican los pacientes, por dónde acuden a consulta externa, ¿no? La cantidad, tipo y cantidad de personas atendidas, si hay aglomeraciones o no en los diferentes establecimientos de salud,
cuál es el flujo de pacientes, por dónde ingresan, por dónde salen, dónde se ubican los pacientes, dónde se atienden, dónde se hospitalizan los pacientes con TBC o sospechosos, ¿no? Los recursos disponibles que tiene el establecimiento de salud, las políticas y prácticas que rigen el movimiento y flujo de pacientes, ¿no? Si hay demoras en la detección de casos y de resistencias, ¿no? O sea, si no hay un tratamiento oportuno, ¿no? Una detección precoz primero y un tratamiento oportuno y verificar si es que el paciente, ¿no? Poder dividirlos si es que son resistentes, si son sensibles, por dónde van a ingresar, etcétera, ¿no? Entonces, en base a estos conceptos, tanto de la transmisión, ¿no? E identificando los factores de riesgo de cada establecimiento de salud, es que se elaboran las estrategias y se toman las medidas para el control de las infecciones por tuberculosis en los distintos establecimientos de salud, con el objetivo primordial, entre otros, de la detección precoz y del tratamiento oportuno. Entonces, en base a eso es que se elaboran, y estas medidas son tres, básicamente, que engloban todas las actividades, ¿no? Que son las medidas de control administrativo, las medidas de control ambientales y las medidas de protección respiratoria. Las medidas de control administrativo tienen por objetivo reducir la exposición del personal de salud y los pacientes a la tuberculosis. Son medidas de gestión que buscan reducir el riesgo de la transmisión de la tuberculosis, ¿no? Al disminuir la exposición del trabajador de salud y de los pacientes que acuden al establecimiento a través del diagnóstico temprano, del aislamiento o separación inmediata del paciente con sospecha y confirmación de tuberculosis y la implementación inmediata de un tratamiento anti-TB adecuado, ¿no? Es decir, hacer todas estas medidas, observar bien qué es lo que voy a hacer, si voy a hacer una captación de sintomáticos, si voy a hacer un estudio de contacto, por dónde van a estar los pacientes. Entonces, son medidas de gestión a nivel macro, ¿no? Entonces, ¿qué incluyen estas medidas administrativas? La evaluación del riesgo de la transmisión, hay que elaborar el plan de control de la infección, hay que implementar, ¿no? La implementación de prácticas de trabajo eficaces, hay que dar información, educación y comunicación sobre la tuberculosis a todo, tanto al personal como a los pacientes que acuden al establecimiento de salud, y de realizar el monitoreo de la enfermedad o infección con tuberculosis en el personal de salud. Entonces, esas son las medidas administrativas que incluyen, ¿no? Y vamos a desarrollar cada una de ellas. Evaluación de riesgo de transmisión. Es el paso inicial para poder elaborar y aplicar intervenciones apropiadas basadas en la evidencia, ¿no? Entonces, hay que evaluar, para ello hay que realizar en todas las áreas y los servicios de establecimiento del establecimiento de salud, cuáles son recoger información, cuáles son sus indicadores epidemiológicos, qué cantidad de pacientes acuden a sus servicios, por dónde ingresan, cuáles son los casos que más se presentan, cómo llegan los pacientes, si llega con su hermanito, su papá, su mamá, todo para ver justo el estudio de contactos, ¿no? Hay que medir el tiempo para realizar acciones relacionadas al diagnóstico y el tratamiento, ¿no? De repente le damos, ¿no? El tema que le damos, sí, me siento mal, estoy tosiendo, eso, y le damos cita en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, 3 meses, cuando ya viene el paciente complicado, ¿no? Entonces, todo eso hay que medir para poder adoptar las medidas y las acciones correctas para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? Evaluar por dónde se realizan los procedimientos que puedan conllevar riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, ver dónde, por decir, hacemos una toma de muestra para esputo, una unidad recolectora de esputo, dónde va a estar, ¿no? Dónde debe colocarse. Todo eso se tiene que evaluar para ver el riesgo de la transmisión. Hay que observar también in situ las prácticas de control de infecciones en los diferentes servicios, ¿no? Ver dónde es que ir a los servicios y observar justamente cuáles son las carencias, ¿no? Como se ve en la foto, cómo están todos
los pacientes a veces juntos, unidos por falta de espacio, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro de transmisión de la infección, ¿no? También realizar un diagrama para analizar cómo circulan los pacientes con tuberculosis, perdón, los sospechosos de TBC, dónde dejan las muestras de esputo, lo que le decía anteriormente. Hay que identificar las necesidades o deficiencias de cada servicio, ¿no? Para hacer un correcto aislamiento o separación de los pacientes si es que no se tiene un pabellón o un área específico solo para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, hay que hacer también la verificación del flujo, la direccionalidad y recambios de aire en las diferentes áreas del establecimiento de salud, ¿no? Porque es muy importante, como decía, la forma de la transmisión es a través de los núcleos de gotitas infecciosas. Entonces, es importante la ventilación y el aire, el recambio de aire que haya en los establecimientos de salud. Todo ello hay que evaluarlo y organizarlo para poder implementar las medidas que se van a adoptar, ¿no? Importante también la implementación de la protección respiratoria, ¿no? Una vez que hemos elaborado toda esa información, es obtenido y hemos ido a cada uno de los servicios, hemos adoptado hemos visto el flujo de pacientes, por dónde ingresan, por dónde salen, si hay ventilación, si hay ventanas, si hay aglomeración, están bien distribuidos, si tenemos ambiente para una cosa, para otra, para recolectar el esputo, etcétera. Entonces, con toda esa información vemos cuáles son nuestros casos, cuántos pacientes llegan, ¿no? Elaboramos el plan de controles, ¿no? Para que este plan sea efectivo, es muy importante tener las siguientes características, ¿no? Mínimas. Primero, la designación de los responsables para su elaboración, ¿no? Que es básicamente un equipo disciplinario, multidisciplinario, ¿no? Desde la dirección, el médico, jefe, la enfermera, epidemiología, ingeniero, el equipo multidisciplinario, todos los que nos puedan dar información cada uno en base al área donde se desenvuelve para poder elaborar un plan de control de infección adecuada al establecimiento de salud en el que se quiere elaborar estas actividades y funciones y evitar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Es muy importante, primero básico, armar el equipo que va a realizar este plan de controles y va a hacer la previa evaluación, ¿no? La evaluación de riesgo basal, ¿no? Que hay que analizar toda esa información epidemiológica que ha sido obtenida al inicio, ¿no? Hay que revisar muestras de historia clínica de pacientes para ver cómo llegó, cómo es que se desencadenó de repente la enfermedad, cuándo lo detectamos, de repente tuvo una primera evaluación y después ya no vino después de varios meses o un año y de pronto el paciente ya viene complicado con hemoptisis, pasa por emergencia, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, ¿quién lo vio? ¿Por qué no pasó a los controles? ¿No se comunicó? ¿Se nos pasó? ¿No vino? ¿No llegaron los resultados? ¿No dejó muestras? ¿No obtuvimos la información de repente que necesitábamos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante analizar bien toda esa información. Hay que observar las prácticas de control de infecciones que se realizan en el establecimiento de salud, ¿no? Las administrativas, ambientales y de protección respiratoria, ¿no? Que ya se tengan instaladas, ¿no? Si es que se están cumpliendo. La detección oportuna, la evaluación y el tratamiento, por ejemplo, a través de la búsqueda del sintomático respiratorio, ¿no? Por ejemplo, a veces vienen pacientes para otra consulta de repente para dental, ¿no? O a una evaluación por oftalmología y de repente lo escuchamos al paciente que está tosiendo o de repente viene la mamá, pero a veces viene la mamá con no solo el niño que se va a atender, sino también con el hermanito, con otro, y le escuchamos de repente que está tosiendo, ¿no? Y entonces podemos por ahí canalizar al paciente y verle de ubicar y darle una atención, hacerle una entrevista y poder detectar de repente por ahí a un paciente que está haciendo un sintomático respiratorio y como no era su atención, de repente por ahí se nos está escapando, ¿no? Entonces, es importante estar atento a todos esos detalles cuando vienen nuestros pacientes, ¿no? Ver también el flujo de pacientes ambulatorios y hospitalizados, ¿no? Realizar el monitoreo y el aislamiento que corresponda una vez diagnosticados, ¿no?
desarrollar los protocolos y normas y procedimientos que se van a adoptar de acuerdo a la evaluación obtenida y lo que requiere nuestro establecimiento de salud según el nivel de atención que cada uno le corresponde, ¿no? Realizar las recomendaciones ambientales, repetir la evaluación de riesgo con regularidad, ¿no? O sea, no es que ya hacemos nuestro protocolo, ya hagan, estas son las acciones que van a hacer y ahí lo dejo, ¿no? Siempre hay que supervisar con cierta regularidad para ver si justamente se están cumpliendo con esas acciones que se han indicado para poder controlar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Importante también la implementación de prácticas de trabajo eficaces, ¿no? Hay que implementar las medidas de protección respiratoria, las cuales deben de cumplir los criterios internacionales, tanto para el personal de salud como para el paciente, ¿no? Que es el uso, básicamente, la protección respiratoria del respirador N95 y el uso de mascarillas, ¿no? La elaboración también de guías para procedimientos que producen tos, ¿no? ¿Cuáles, ¿no? En el caso de espirometrías, de un aspirado gástrico, obtener una muestra SPUT, etcétera, ¿no? Entonces, tener las guías para poder elaborar el procedimiento y evitar enfermarnos de TBC, contagiarnos, ¿no? La información, educación y comunicación sobre la tuberculosis, ¿no? Es capacitar no solo al personal de salud, sino también brindar información y educación a los pacientes y familiares en relación a la prevención en la transmisión, ¿no? Entonces, no solamente es capacitarnos entre nosotros, como en el caso de hoy, por ejemplo, en esta oportunidad, recibir la capacitación del personal, sino también transmitirlo a nuestros pacientes que llegan y también a la familia y a la comunidad en general en cuanto tengamos una oportunidad, ¿no? Como entes de salud, ¿no? Como personal de salud, siempre dar la información, brindarla, no solo entre nosotros que somos personal de salud, sino también a nuestros familiares, ¿no? Como le decía, esta enfermedad es una enfermedad de salud pública en la cual afecta no solo a nuestro pacientito, sino también a la familia y a la comunidad, ¿no? En general. Entonces es importante esa comunicación. También es importante el monitoreo de la enfermedad o la infección con tuberculosis en el personal de salud, ¿no? Hay que identificar y evaluar rápidamente el personal de salud que está sintomático respiratorio y o con sospecha de tuberculosis en el establecimiento de salud, ¿no? O de repente tiene un familiar, alguien con tuberculosis, y es importante canalizarlo, ¿no? Evaluarlo, identificarlo para poder evaluar justamente si es que también se infectó o se enfermó ya de tuberculosis, ¿no? Y saberlo, realizar las coordinaciones hacia el departamento, la DIRIS, el establecimiento de salud que le corresponde para que reciba el tratamiento adecuado según su jurisdicción, según su domicilio, ¿no? Para poder continuar la evaluación o recibir su tratamiento antituberculosis si es que en el momento lo requiera, ¿no? Todo ello es parte de las medidas de control administrativas, ¿no? Las medidas de control ambiental, que es otro grupo de medidas que también se adoptan para poder cortar la transmisión de la tuberculosis, ¿no? El objetivo de estas medidas es reducir la concentración de núcleos de gotitas infecciosas y controlar la direccionalidad y el flujo de aire, ¿no? Se basa en la ventilación natural o mecánica y puede ser complementada con filtros y o luz ultravioleta, ¿no? La ventilación es pues un movimiento de aire con el fin de lograr la dilución o intercambio de aire justamente de una zona específica y así controlar la direccionalidad del flujo de aire hacia otro lado, ¿no? Un lugar donde está contaminado, potencialmente contaminado con el aire, la ventilación, vamos a hacer que ese aire contaminado sea direccionado, ¿no? Hacia otro lugar, otro ambiente donde no esté las personas que puedan ser afectadas por esta microbacteria, ¿no? Sobre todo, ¿no? Como les decía, todo ello es en base a todas esas medidas que se adoptan son a partir del conocimiento de la forma de la transmisión, que es a través de los núcleos de gotitas infecciosas, ¿no?
Existen varias formas para establecer una ventilación adecuada, ¿no? Maximizar la ventilación natural, emplear ventilación mecánica o recurrir a la filtración de aire, ¿no? La ventilación natural, ¿no? Maximizar la ventilación natural es la más sencilla y menos costosa, ¿no? Por ejemplo, a través de abrir las ventanas en los establecimientos de salud, la separación de los pacientes, ¿no? Hay que ser el módulo de recolección de esputo, como se ve en la figura, debe ser en áreas abiertas, ¿no? Donde no haya tránsito o flujo de pacientes, de tal modo que en el momento que el paciente expectore, elimina, ¿no?, las bacterias al ambiente, como ya hemos dicho, y si hay flujo de otras personas, están propensas a enfermar, ¿no?, a infectarse y posiblemente enfermar. Entonces, la distancia, la ventilación es importante y la ubicación de los muebles, de las personas, por dónde van a ingresar, por dónde van a dirigirse, ¿no? Entonces, siempre lo más lo más sencilla, ¿no?, de las áreas es, en el caso de la TV, el uso de la ventilación natural, lo más práctico y lo más sencillo que se pueda, que se deben adoptar, ¿no? Mínimo, porque a veces decimos, no, que es muy costoso, no hay para este sector, no hay para esto, el otro, pero por lo menos esas medidas mínimas las podríamos adoptar en cada establecimiento para poder cortar la transmisión, ¿no?, en cierta medida, ¿no? La ventilación mecánica, ¿no?, que es direccionar el flujo de aire, ¿no? Empezar, como decía antes, de un área limpia, entre comillas, pasarla por el personal, el paciente y terminar en el exterior, ¿no? Por ejemplo, cuando va a una consulta, el paciente, ¿no?, cómo ubicarse el escritorio del médico, dónde debe estar el paciente, de tal forma que ¿no?, evitar el retorno del aire contaminado, donde debe ingresar el aire, debe encontrarse lejos del área de la extracción. Entonces, cuando ubicas bien al paciente, dónde debe sentarse el médico, dónde debe sentarse en dónde debe colocarse el escritorio del médico para que al momento que el paciente, si habla, estornuda, no le dé directamente al médico, sino hacia una salida de aire, ¿no? Y direccionamos hacia un área limpia, ¿no? Donde tampoco no se elimina el aire o no se direcciona el aire con hacia un interior, ¿no? Por ejemplo, hacia los pasadizos de repente, ¿no? De repente el paciente, la ventana da a un cuarto contiguo de paciente y tose, ¿no? Tose, expectora, y ahí, o de repente entra al baño y ahí tose, donde es un baño común, el paciente tose, expectora para obtener una muestra, tampoco, porque es un área donde la ventilación no hay una ventilación adecuada, es un cuarto cerrado de repente y ahí está exponiendo al resto de los pacientes, ¿no? En esos casos, por decir, la extracción mecánica es un método de ventilación en la cual se bombea aire externo limpio hacia adentro del establecimiento y luego extrae el aire contaminado hacia afuera, ¿no? Estos métodos son eficaces pero costosos, ¿no? Y además requieren de bastante mantenimiento. Este es un área bueno, es un extractor del consultorio que tenemos aquí en el hospital, ¿no? Aquí ustedes se observan en la figura, de acá se extrae el aire contaminado, que abajo está el escritorio del paciente, ¿no? Este ambiente tiene que estar herméticamente cerrado, ¿no? Extrae el aire, ¿no? Sale hacia el exterior por acá, hacia el exterior, ¿no?, del hospital, ¿no? Y ingresa aire limpio, ¿no? Y sale un aire limpio, ¿no? Para poder ventilar, ¿no? O sea, extrae el aire contaminado y sale aire limpio. No sé si pueden observar, perdón, a ver acá. Este es como un ventilador. Acá extrae el aire, ingresa, no pasa por filtros, ¿no? El filtro sepa que también es
hay que tenerlos, hay que hacerle bastante mantenimiento, ¿no? Son filtros costosos a veces, y el mantenimiento de este extractor, ¿no? Y reingresa el aire y sale el aire limpio donde se está atendiendo al paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una sala de aislamiento donde hay presión negativa, ¿no? Para lograrla se tiene que usar por lo menos las extracciones de aire, que es lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Para expulsar el aire contaminado hacia afuera, ¿no? Y la puerta debe de permanecer constantemente cerrada, ¿no? Entonces, ingresa el aire limpio hacia donde está el paciente, el aire contaminado aquí abajo, y sale a través de los filtros EPA, que se ve mejor, y sale hacia afuera de la institución, ¿no? Del establecimiento, ¿no? Donde no haya ya flujo de pacientes, ¿no? No puede ser, por decir, que extrae el aire contaminado por acá, ingresa y acá hay otra área de hospitalización o al pasadizo de, de los ambientes de hospitalización, ¿no? Porque estaría haciendo lo mismo, ¿no? Direccionando prácticamente a contaminar el resto de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la salida tiene que ser hacia el aire, hacia un ambiente libre donde no haya no haya ningún flujo de personas, ¿no? Hacia fuera y alto del establecimiento, ¿no? La CDC recomienda mínimo 6 recambios en las salas ya existentes por día, entre 2 y 15 salas nuevas o remodeladas hasta adaptar el extractor, ¿no? Complementarios a los métodos de ventilación son el uso de los sistemas, ¿no? Como decía, de filtración de alta eficiencia, ¿no? Los más conocidos y usados son los filtros EPA, ¿no? Que pueden filtrar hasta el 99.97% de partículas mayores a 0.3 micras de diámetro, ¿no? Pero son filtros son costosos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, en paralelo se pueden utilizar la luz ultravioleta, como vemos aquí en la sala que tenemos en el área de consultorio de TBC, de neumología en nuestra institución, ¿no? Donde se utiliza la luz ultravioleta, ¿no? Que es definida como la longitud de onda de 254 nanómetros, puede inactivar el Mycobacterium tuberculosis contenidos en núcleos de gotitas, ¿no? Se recomienda su uso como complemento a otras medidas de control, ¿no? La luz requerida es de acuerdo al tamaño de la habitación, ¿no? Es muy importante también capacitar al personal sobre su uso y para evitar sobre todo los daños a los ojos principalmente, ¿no? Otra medida de control para la infección por tuberculosis es la protección respiratoria, ¿no? Su objetivo, como su propio nombre lo dice, es proteger al personal de salud en áreas donde la concentración de núcleos de gotitas infecciosas no puedan ser reducidas adecuadamente por las medidas de control ambiental y administrativas, ¿no? Estas medidas de protección respiratoria complementa y no sustituye dichos controles, ¿no? Las tres tienen que ir de la mano para poder lograr el objetivo, que es no infectarnos y enfermarnos de tuberculosis, ¿no? Las medidas, y en ese orden es lo ideal, las medidas de control administrativos, las medidas de control ambientales y las medidas de protección respiratoria. Las tres concatenadas, ¿no? Unidas, van a lograr cada uno, de acuerdo a las acciones que tienen cada una de estas medidas, ¿no? Vamos a lograr evitar infectarnos y posteriormente enfermarnos de tuberculosis, ¿no? Respecto a la protección respiratoria, es básicamente lo que respecta al uso de respiradores y de mascarillas, ¿no? Existen diferentes tipos de respiradores, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia del COVID salieron infinitos, ¿no? De fabricación europea, americana, asiática, ¿no? Y los que más brindan un nivel adecuado de filtración son los americanos y europeas, ¿no? Y la selección de cada uno de ellos va a ser de acuerdo a la disponibilidad, a la forma, la cara del usuario, al costo en realidad también, ¿no? Y sobre todo para qué va a ser, hay que
definir bien cuál es el objetivo para yo utilizar un respirador, ¿no? Dentro de la gama de respiradores que hay, dice, ya, yo quiero un respirador, ¿para qué? Para protegerme del Mycobacterium tuberculoso, para utilizarlo en personal de salud, ¿no? Para la cara del usuario, ¿no? Un adulto, son niños o no. Entonces, todo ello, en base a eso, yo voy escogiendo dentro de la gama de respiradores que hay para qué es que quiero utilizarlo, ¿no? Entonces, escojo uno de ellos y aparte de esas características o objetivos que yo quiero, que ya he trazado, yo quiero respirador para este motivo, entonces escojo uno de ellos y ese respirador tiene que cumplir varias características que puedan evitar justamente a través de su uso que yo me infecte o me enferme de tuberculosis, ¿no? Entonces, la elección de ellos se basa en cumplir con los objetivos planeados, que es evitar enfermar de tuberculosis, ¿no? Y ese respirador debe cumplir, entre otras características, con la prueba cualitativa de ajuste, ¿no? Que cuente básicamente con un filtro que contenga la penetración de partículas infecciosas de por lo menos 3 micras de diámetro, ¿no? Como sabemos que el Mycobacterium tuberculosis mide entre 3 a 5 micras de diámetro, ¿no? En la foto se ve la forma en la que se hacen las pruebas, la prueba cualitativa de ajuste en el que se prueba, ¿no? A través de colocar una escafandra al personal que va a probar este respirador, se le pide que se coloque bien el respirador al que va a ser sometido a una prueba y se le hace a través de un orificio, ¿no? Con un aerosol, sentir una sustancia amarga, ¿no? Una sustancia vitre y se le pide que cada cierto tiempo haga movimientos, ¿no? De subir, bajar, ¿no? Primero, previamente, para hacer esta prueba, antes de colocarse el respirador que va a ser probado, se le administra la sustancia amarga para que la persona sienta esa sustancia amarga. Luego se le coloca el respirador que va a ser sometido a la prueba y nuevamente se le administra, ¿no? A través de un aerosol esta sustancia amarga, ¿no? Entonces se le pide que realice movimientos, actividades, ¿no? Como es el trabajo habitual de todo el personal de salud, ¿no? Nos colocamos nuestro respirador y estamos quietos, estáticos, ¿no? Al contrario, estamos más, ¿no? Realizamos nuestras actividades normales, ¿no? Y entonces se le pide al personal también que está haciendo la prueba que realice, ¿no? Suba, baja, mueva la cabeza, ¿no? Y cada cierto tiempo se le administra esta sustancia amarga, ¿no? Que se le hizo percibir antes de colocarse ese respirador, ¿no? Y la prueba pasa a la calificación correcta si es que la persona que está probando el respirador ya no siente esa sustancia amarga que sintió al inicio sin estar con el respirador, ¿no? Entonces, en ese momento el respirador pasa la prueba y está en condiciones de ser utilizada para el personal de salud en el caso de tuberculosis, ¿no? De estar expuestos al áreas contaminadas. En general, los respiradores N95 de fabricación americana y los FFP2 de fabricación europea son los adecuados para proteger a los trabajadores de salud de la exposición de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tienen un filtro de protección de hasta el 95% de protección contra la microorganismos que miden hasta 3 micras de diámetro, ¿no? Que es la premisa que se cumple para poder utilizarse y entrar en las áreas infectadas con tuberculosis, ¿no? Entonces, a mayor número de filtro, menor ingreso de partículas infecciosas. Importante también respecto al respirador es la colocación correcta y el sellado en el rostro de este respirador, ¿no? Como vemos, hay que verificar siempre previo a cualquier procedimiento que realizamos, el lavado de manos es importante antes de tocar nuestro respirador y verificar siempre que esté en las condiciones adecuadas de ser utilizado, ¿no? Que no esté rayado, no esté roto, que los elásticos estén, ¿no?
correctos, que no estén sueltos, ¿no? Verificar, siempre revisarlo, ¿no? Acercarlo, entonces tomarlo como se ve en la figura 1, con las bandas elásticas sueltas, ¿no? Y acercarlo hacia nuestra cara, cubriendo la nariz y la boca, ¿no? Hasta el mentón. Y luego jalar, tomar la primera banda elástica, la superior, y colocarla hacia la coronilla de la cabeza, ¿no? Y luego colocar la segunda, tomar la segunda banda elástica y colocarla hacia atrás de la nuca, ¿no? Como se ve en la figura número 6. Siempre deben de quedar en paralelo, ¿no? No deben de usarlas cruzadas porque es lo que puede originar una abertura en el costado del respirador y la cara, y por ahí pueden ingresar los microorganismos, ¿no? Entonces, una vez que le hemos colocado así en paralelo, en la coronilla y en la nuca, hay que hacer el ajuste a través de la banda de metal, de aluminio, en la nariz, ¿no? Ajustándola a cada uno a la nariz y a la cara de cada uno, hacer el sellado, ¿no? Como se ve aquí en la figura 8, la persona que va a utilizar el respirador, ¿no? Hace inhalaciones y exhalaciones fuertes, y el aire debe sentir que el aire no entra ni sale alrededor entre su cara y el respirador, ¿no? Como se ve en la figura 9. Entonces, aquí debe estar bien sellado para que no haya ni entrada ni salida de aire, ¿no? En ese momento se verifica de que el respirador está correctamente colocado y podemos ingresar a las áreas consideradas contaminadas, ¿no? O infectadas con el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? O donde están los pacientes con tuberculosis bacilíferos principalmente, ¿no? Estos respiradores son desechables, pero pueden ser utilizados varias veces, ¿no? Se conservan adecuadamente evitando la humedad, la tierra y el aplastamiento, ¿no? Para retirarlo, como se ve en la figura, primero jalamos o tomamos la banda elástica que está a la altura de la nuca, ¿no? Y lo retiramos, ¿no? Hacia adelante, y luego el siguiente banda, la que está más a la altura de la coronilla, y la retiramos. Lo eliminamos, ¿no? Siempre ya sin tocar la parte externa del respirador, porque esa ya la consideramos contaminada, ¿no? Como acá ya no la tocamos en esa área porque ya la consideramos contaminada, porque la hemos utilizado, los pacientes nos han podido estar hablando directamente y han podido quedar probablemente ¿no? No solo micobacterias, ¿no? Diferentes microorganismos. Entonces ya no lo tocamos en ese lado y nos podemos apoyar de la parte baja del mentón, o de repente tocando el lado de las bandas, ¿no? Elásticas, ¿no? Hacia los costados, para que, ¿no? Que son zonas que son menos expuestas, ¿no? En el momento de interactuar o a tratar con nuestros pacientes, ¿no? Las retiramos y las eliminamos en la bolsa roja si es que la consideramos que ya está sucia, que está contaminada, que hemos tosido, de repente nosotros hemos estornudado, hemos sudado, la hemos deteriorado porque la hemos tenido utilizando demasiadas horas, o hemos estado con varios pacientes positivos. Entonces, si consideramos que ya está deteriorado nuestro respirador, lo eliminamos. Si consideramos que nuestro respirador todavía nos puede, no hemos estado de repente tan expuestos, no han venido pacientes bacilíferos de repente en consulta externa, no hemos entrado al área de pacientes, o pacientes ya están negativos, ¿no? De repente, y vemos que todavía lo podemos conservar, lo colocamos como se ve en la figura en una bolsa, ¿no? Evitando una bolsa de papel, ¿no? Evitando la humedad, o sea, en plásticos no se deberían de guardar, ¿no? Tampoco que se llenen de tierra, dejarlos abiertos, dejarlos encima de la mesa, ¿no? Sin nombre, ¿no? Entonces, ni colgarlos, ¿no? Ni, de repente a veces algunos antes, cuando se usaban, los que se quitaban, lo colocaban a veces
colgando en el estetoscopio, o las poníamos hacia arriba o lo bajamos debajo del mentón, ¿no? Así se arruga y se puede malograr el filtro, ¿no? Entonces, debemos de quitarlo y colocarlo así como se ve tal cual sin deteriorarlo en nuestra bolsa de papel, y el nombre más bien lo pueden colocar afuera de la bolsa, ¿no? Nunca dejar, si ustedes ven un respirador que no tiene nombre, no lo utilizan, lo desechan. Si lo ven que esté usado, ya no se puede utilizar porque no sabemos a quién corresponde, ¿no? Ni tampoco colocarle el nombre. Muchas veces veo que le ponen nombre en el mismo respirador, ¿no? Entonces, eso tampoco es correcto porque puede rasgar los filtros, ¿no? Porque este respirador tiene filtros internos y filtros externos, ¿no? Justamente para que nos permita captar que el ingreso del aire y poder nosotros respirar en el momento que hacemos nuestras actividades, y también un filtro, ¿no? Y ese filtro es lo que nos permite inhalar y exhalar, ¿no? Sin ahogarnos, ¿no? Porque imagínense estar a veces varias horas con el respirador, ¿no? Y entonces este respirador no debe ser deteriorado, no debe mantenerse el filtro sin deteriorarse, ¿no? No hay que colgarlo, como le decía, a veces nos quitamos y lo colgamos en un perchero, ¿no? Porque se estiran las bandas elásticas y ya en el momento que lo volvemos a utilizar ya no nos va a producir el ajuste que necesitamos, el sellado en la cara, ¿no? Y nos exponemos a contaminarnos y enfermarnos, ¿no? El uso de las mascarillas, ¿no? Para finalizar, las mascarillas no han sido diseñadas para proteger a la persona que las lleva puestas, ¿no? Más bien contra la inhalación de las gotitas infecciosas en el aire, pues no tienen un filtro especial, ¿no? Hay diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas, ¿no? O mascarillas simple, como le llaman, hay celestes, blancas, rosadas, de miles de colores, ¿no? Eh, Estas mascarillas básicamente evitan la propagación de microorganismos desde la persona que las lleva puesta hacia otros, ¿no? Mediante la captura de las partículas grandes exhaladas desde la nariz y la boca del usuario, ¿no? Entonces, por tanto, estas mascarillas deben ser usadas básicamente por el paciente con tuberculosis o con sospecha de tuberculosis, o cuando se les va a trasladar, cuando reciben visitas, ¿no? Cuando recibe atención médica o de enfermería, ¿no? Como vemos en la figura. Si el paciente va a recibir visita, el paciente usa su mascarilla simple, y el personal o la visita que llegue a verlos deben usar el respirador N95, ¿no? Porque debemos de cortar la transmisión, ¿no? Porque a veces decimos, no, y es su papá, es su mamá, que pase nomás a la sala, porque ya estuvo expuesto, pero no es así, no hay que proteger. Se descarta siempre al contacto, y si el familiar, al padre, ¿no? El paciente, el familiar o la visita que llega se le hizo el descarte de la TBC, también hay que protegerlo, ¿no? Ellos, en el momento que ingresan a ver a su paciente, a su familiar, deben de colocarse su respirador N95 para evitar cortar que esta persona también se infecte y se enferme, ¿no? Y cortar la transmisión, ¿no? Porque si esta persona se enferma, llega a su casa, de repente hay otros niños, hay otros familiares, los amigos, y sigue la cadena, ¿no? Entonces es importante adoptar las medidas adecuadas para cortar la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Tanto de la infección por tuberculosis como la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? En el establecimiento de salud, y llevar ese conocimiento, esa capacitación hacia nuestras familias, ¿no? Y a la comunidad en general, ¿no? Y a los diferentes medios donde nos podamos desenvolver como personal de salud que somos, ¿no? Entonces, para concluir, ¿no? Básicamente es las medidas de prevención, de control de la infección por tuberculosis en los establecimientos de salud, las medidas de control administrativas, medidas de control ambientales y medidas de protección respiratoria. Las tres, y en ese orden de prioridad, tienen que trabajar de la mano
para poder evitar, como le repito, infectarnos de tuberculosis y posteriormente enfermarnos, ¿no? Proteger tanto a nuestros pacientes que ingresan a veces por otras patologías, como nosotros mismos como personal que atiende o de otros pacientes que llegan de visita a nuestro establecimiento de salud, ¿no? Y básicamente para poder elaborar y saber qué medidas vamos a adoptar, es importante conocer la transmisión y los factores de riesgo que ya los hemos comentado, ¿no? Bueno, eso es todo que tenía para compartir en esta oportunidad. Muchas gracias por su participación, por escuchar. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciada Giovanna Azañero Saona, queremos agradecerle en nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño, en nombre de Telesalud, de la Dirección de Docencia, por su participación, pero invitamos a quienes están participando como usuarios, como oyentes, televidentes, porque este es un canal de todas maneras de participación, a realizar sus preguntas. Y aquí tenemos una de ellas, dice: los pacientes de provincia que requieren cita, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Pueden ser virtuales? Bueno, con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando se presentó, se adoptaron medidas para realizar justamente, evitar el traslado. Como no se podían trasladar los pacientes, se adoptaron estas medidas, se pudieron hacer las evaluaciones virtuales, ¿no? También se pueden hacer a través de telemedicina. También a veces, si es que no se cuentan de repente en la ciudad donde se encuentra nuestro paciente, también podemos hacer inclusive por teléfono, ¿no? Vía llamada o videollamada, ¿no? Y se concreta una cita tanto con el personal de salud, con el paciente, si es que está en forma ambulatoria, y se realiza la evaluación, ¿no? Muchas veces se han dado estos casos, ¿no? Que fueron, como le digo, medidas que se adoptaron justamente para evitar, para no dejar, mejor dicho, para no dejar de que los pacientes continúen con sus evaluaciones, realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? A través de las videollamadas o de vía telefónica se realizaban las evaluaciones, inclusive se enviaban por foto las placas radiográficas, los exámenes, ¿no? Y había una conexión entre el médico, ¿no? Y el personal de enfermería de acá, de nuestra institución, con el médico y el personal de enfermería de la ciudad donde se encuentra nuestro paciente, ¿no? Y se envía y así se han realizado muchas evaluaciones, ¿no? Y hay casos en que inclusive a veces se requieren continuar en algunos casos en los que el paciente, porque tenemos en la estrategia pacientes que están en el Brain, ¿no? Que vienen de Satipo, que vienen de ciudades muy lejanas y a veces es imposible para ellos trasladarse, ¿no? Entonces, hay casos especiales, ¿no? En el que realizamos estas evaluaciones, ¿no? Justamente para evitar y cortar que el paciente interrumpa su tratamiento o justamente se realice el diagnóstico, ¿no? Oportunamente. De Pero manera sí, más, sí. Ujú. claro. Bien, bueno, seguimos percibiendo esta pregunta a través de nuestro WhatsApp y la siguiente pregunta es: en situaciones especiales, ¿su servicio puede supervisar tratamientos antituberculosos de manera ambulatoria? Sí, han habido casos especiales en el que, bueno, nosotros como instituto, ¿no? Que somos parte del tercer nivel de atención, ¿no? La función básicamente del DOTS, ¿no? Del directamente observado, básicamente son en los establecimientos de salud de primer nivel de atención, ¿no? Pero sí nosotros hemos supervisado ambulatorio casos especiales como por ejemplo niñas que han venido con un problema renal, de insuficiencia renal, y se realizaban acá en el hospital
Y como sabemos, el tratamiento debe ser administrado posterior a la diálisis, ¿no? Entonces, la niña ya no le daba tiempo porque terminaba su tratamiento a 1:30, 2 de la tarde, y a veces los establecimientos de salud ya no llegaba, ¿no? La paciente y se quedaba sin tratamiento. Entonces, en coordinación, ¿no? Tanto con el establecimiento como aquí con el personal encargado, realizamos la administración y la supervisión del tratamiento, ¿no? Siempre en coordinación con el establecimiento de salud de origen del paciente, ¿no? Pero sí hay casos puntuales en que lo podemos hacer, ¿no? En el que lo importante es ver la facilidad, ¿no? del paciente justamente para que no abandone, ¿no? y logre su cura, ¿no? Es importante ver la adherencia del paciente, ver las facilidades, ¿no? Ayudarles, apoyarles dentro de las dificultades, muchas dificultades que tienen nuestros pacientitos para poder completar su tratamiento, ¿no? Y es importante apoyarlos en todo lo que se pueda, ¿no? Para poder evitar justamente el abandono de ese tratamiento, ¿no? Y después deteriore su salud, tanto de ellos como de las personas, de sus familias que están acompañándolos, ¿no? Pero sí, sí se pueden hacer casos excepcionales, ¿no? Se pueden hacer excepciones, ¿no? Para supervisar el tratamiento en nuestro ambiente, ¿no? De la estrategia. Ok. Previa siempre coordinación. Ujú. La última pregunta, licenciada Giovanna Azañero, es ¿qué tiempo dura el tratamiento de TBC y cuál es la sugerencia que usted brinda frente a este problema de salud? Bueno, hay diferentes tratamientos de TBC, ¿no? TBC para TBC sensible, para TBC resistente, para resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, los pre-XDR, los extensamente resistentes. Entonces, hay distintos tratamientos que están justamente, o bueno, otros esquemas acortados que justamente con la nueva norma que se ha publicado ahora en mayo. Entonces, cada uno, ¿no? De acuerdo a la afección que tiene, ¿no? Al Mycobacterium al que está expuesto nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo regular, el TB sensible dura 6 meses, ¿no? Los primeros 2 meses diarios, los siguientes 4 meses, 3 veces por semana, pero pueden ampliarse de acuerdo a la clínica, a la evolución clínica y radiológica y bacteriológica del paciente, ¿no? Igual el paciente con TB, con alguna resistencia, ¿no? Puede ser desde 18 meses, ¿no? De 1 año, los que hacen RAM, los que hacen, ¿no? Alguna reacción alérgica. Entonces, pueden prolongarse, pueden ampliarse, pueden acortarse y cada paciente, si bien es cierto, está la norma, están establecidos esquemas ¿no? Según la afección que tiene cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Según qué bacteria le está afectando, una bacteria sensible o resistente, se le plantea el esquema adecuado individual para cada uno de ellos, ¿no? Los cuales, como le repito, pueden ampliarse o acortarse de acuerdo a su evolución clínica y bacteriológica, ¿no? En el caso de los niños siempre es importante hacerle un seguimiento, ajustes de dosis, cambios, porque ellos van creciendo, van ganando peso, hay que hacer ajustes de las dosis, ¿no? Entonces, esa evaluación y seguimiento, ¿no? Y sobre todo, es muy importante, como decía, el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Socializar, buscar la adherencia del paciente, de la familia, ¿no? En el caso de nuestros niños que son, ellos son pequeños, depende básicamente de sus padres o sus tutores. Entonces, sensibilizarlos para que se cumpla con el tratamiento, para que se adopten las formas de poder continuar con el tratamiento, ¿no? No dejarlos, no, que llegaste tarde, ya no toma la pastilla, no, que no. Entonces, ponernos en los zapatos de los pacientes, ¿no?
poder ayudarlos, apoyarlos para que no abandonen el tratamiento, ¿no? Muchos de nuestros pacientes tienen otras comorbilidades, entonces no es solo la tuberculosis, vienen por muchos niños con VIH, reciben targa, entonces, como le decía, también tenemos pacientes, hay pacientes diabéticos, pacientes con nefropatías, entonces hay que ayudarlos, apoyarlos, más bien no ponerles trabas para poder lograr que el paciente complete su tratamiento y logre curarse, ¿no? Porque con un tratamiento, ¿no? Con un diagnóstico inicial precoz y un tratamiento oportuno, los pacientes se curan, ¿no? Y junto con ello, sensibilizarlos también para que corten la cadena de transmisión, buscar el caso índice que llamamos o caso inicial para que puedan hacer el estudio de los contactos, siempre la coordinación de nosotros con el establecimiento de salud de origen del paciente para poder hacer el estudio de los contactos y cortar la transmisión, ¿no? Ubicar y en contagió, porque siempre nosotros decimos, donde hay un niño pequeño con tuberculosis, hay un adulto que le contagió. Entonces hay que buscar a esa persona que que es el caso original o de inicio y poder tratar ya sea con tratamientos preventivos o tratamiento para la TBC si es que hay algún caso nuevo, ¿no? Entonces es muy importante la sensibilizar a los pacientes para que cumplan con el tratamiento, ¿no? Que haya adherencia, ¿no? La búsqueda de contactos y que todo el personal de salud participe en esta búsqueda, ¿no? de contactos, ¿no? No solamente los que estamos en las estrategias, sino también, como le decía, a veces van a dental, van a, no sé, a cualquier consultorio por otras patologías y por ahí que escuchan que todos, o el mismo paciente que está hospitalizado, la mamá se quedan acompañándolo, es una mamá que de repente no se alimenta bien, no duerme bien porque está en el hospital, ¿no? Entonces está expuesta a ese ambiente hospitalario y puede enfermarse. Ha pasado en que hemos tomado muestras a los papás que han venido para otra, ¿no? Porque le han escuchado justamente los médicos pasando visita, escuchan, empieza a toser, le tomamos la muestra y sale positivo. Entonces, hay que ¿no? sensibilizarnos en ese sentido, ¿no? Dentro de las posibilidades que ingrese, que haya ventilación, que haya luz natural, ¿no? Y no solo en nuestros establecimientos, sino de repente hasta en el micro, donde nos desenvolvamos, ¿no? Y poder transmitir estos conocimientos, ¿no? Licenciada, muy interesante toda su participación, como siempre, usted dejando muy en alto el nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño, y en nombre de nuestra institución, de la Oficina de Docencia e Investigación de Telesalud, le agradecemos por su participación virtual, ¿no? Con este tema tan importante que ha abordado. Muchas gracias. Uh-huh. A usted el agradecimiento. Agradecemos también a todos los participantes que se han dado cita a través de la virtualidad e invitamos a revisar los temas que están colgados en la página web de nuestra institución, página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias nuevamente, licenciada Giovanna Azañero Saona, enfermera asistencial especialista del Servicio de Neumología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Será hasta la próxima. Muchas gracias.